en este caso Arcano, ahí dice que co-creamos valor con clientes, colaboradores y partners, y bueno, este evento es un caso de ello. Acá estamos con nuestro partner Insol, bueno, con ustedes, los clientes, co-creando valor que va a surgir a partir de este evento de la Ruta de la Productividad. Ahí vemos cómo nuestro core es impulsar la transformación digital en nuestros clientes, y para eso nos apoyamos en las nubes de Microsoft, ¿sí? Que esa imagen trata de resumir lo que hace Arcano, cómo está Arcano y Microsoft en el medio, en el centro de este diagrama, y luego ahí aparecen la cultura organizada, procesos optimizados, información enriquecida, ideas en acción, interactuando con esas nubes de Microsoft para dar soluciones a las distintas industrias, ¿sí? Supersector, como es este caso del evento, pero también está Pharma, Retail y Financiera, siempre basados en Office 365, Microsoft Dynamics 365 y Azure como las nubes de Microsoft donde nos basamos en nuestras plataformas, ¿sí? Federico, si querés presentarte y presentar Insol. Perfecto. Bueno, mi nombre es Federico Martino. Yo les voy a estar hablando un poquito más del proceso de productividad. Ahora vamos a ver qué entendemos por eso. Y en Insol nosotros, al igual que en Arcano se dedica a digitalizar procesos, nosotros hacemos algo muy similar, pero más desde el punto de vista de preparar el proceso para ser digitalizado. Y nosotros nos enfocamos mucho en estas industrias que son más duras, las industrias de manufactura, de logística. Nos ponemos mucho foco en los procesos de mantenimiento, de calidad, de producción. Y como les comentaba, lo que nosotros hacemos es eso, es estudiar esos procesos, optimizarlos y prepararlos para ser digitalizados posteriormente. Entonces, ¿qué entendemos por la ruta de la productividad? ¿De qué va un poco el webinar que vamos a estar hablando ahora? Eh, Como habrán descifrado por todos los que están acá, un poco lo que vamos a hablar va a ser de productividad más orientado a lo que es manufactura, ¿sí? O sea, proceso de productividad en lo que es producción, pero también vamos a ver que todo lo que vamos a hablar acá se puede aplicar a otros procesos que no son estrictamente de manufactura, ¿sí? O sea, vamos a ver un ejemplo puntual de aplicar esto a un proceso de logística, pero con un poco de creatividad nosotros podríamos aplicar todo esto a cualquier otro proceso que se nos ocurra, ¿sí? En mayor o menor dificultad de cómo medirlo, pero es aplicable a cualquier otra cosa, ¿sí? Y para darle un poco de hilo conductor a esto, nosotros lo que vamos a hablar va a ser sobre el OEE, ¿sí? El OEE va a ser como lo que vamos a utilizar como indicador de medición de la productividad. Y si bien no es la única forma de medir esto, el OEE es un indicador bastante estándar de la industria, se usa en muchísimas industrias. Surge más bien de la industria de producción discreta, pero la verdad es que, como les comentaba antes, se puede aplicar a casi que cualquier proceso. ¿Bien? Entonces, para los que no conocen el indicador, ¿qué es el OE? Y acá lo que estamos viendo en pantalla es una fórmula horrible, ¿sí? Esta fórmula matemática que es cómo técnicamente calculamos el OE, ¿sí? ¿Qué significa OE? Es Overall Equipment Effectiveness, o en español es como una visión general de la efectividad de un equipo. Y por equipo, nosotros acá lo que estamos hablando es de una línea de producción o de una máquina o de algún proceso de producción en particular. ¿Bien? Pero esta fórmula que estamos viendo acá es la fórmula técnica, es la parte compleja. ¿Cómo podemos simplificar esto un poco? Básicamente es esto, ¿sí? O sea, toda esa fórmula anterior nosotros la podemos bajar a tierra y simplificar a simplemente estos tres parámetros. Entonces, el OE no es más que multiplicar estos tres parámetros entre sí. Y estos tres parámetros, cada uno de ellos es un indicador en sí mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estos parámetros, y cada uno de ellos me va a aportar información de forma independiente de qué es lo que está pasando en mi proceso de producción. ¿Bien? Entonces, primer parámetro, la A. El primer parámetro A lo que significa es availability o disponibilidad en español. Y este primer parámetro, ¿qué es lo que nos va a mostrar a nosotros? Nos va a indicar qué tan disponible yo tengo a mis equipos de producción para producir. ¿Bien? Entonces, toda esa fórmula que veíamos antes se simplifica, y en términos simples, lo que significa la A o la D de disponibilidad es
el tiempo total que yo tengo programado o planificado para producir, cuánto de ese tiempo efectivamente estoy produciendo, ¿sí? Para poner un ejemplo, si nosotros tenemos una línea de envasado, ¿sí? De cualquier cosa, vamos a poner una línea de envasado de una embotelladora, si yo tengo que producir 10.000 botellas, ¿sí? Entonces, la orden de producción arranca a las 7 de la mañana con el inicio del turno y vamos a suponer que finaliza las 10.000 botellas a las 3 de la tarde. ¿Bien? Entonces, el tiempo total programado son esas horas que transcurrieron desde las 7 hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Esas 8 horas que transcurren en el medio. ¿Bien? Entonces, el tiempo efectivo es cuántas de esas 8 horas realmente tengo la máquina funcionando, ¿sí? Todos sabemos acá que las máquinas no funcionan durante 8 horas. Normalmente en el medio tenemos paradas por mantenimiento, paradas por temas de materia prima, paradas porque al final de la línea está lleno el pallet y tengo que hacer algún recambio, paradas por descanso, etcétera. Entonces, el tiempo efectivo es todo ese tiempo total menos las paradas, ¿sí? O sea, el tiempo que realmente estoy produciendo. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar este indicador? Básicamente me va a decir qué tan bueno es mi mantenimiento, ¿sí? O sea, qué tan bueno es mi mantenimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si bien, como les mencionaba, hay muchas paradas que no tienen nada que ver con el mantenimiento, como ser tiempos de setup, descansos, problemas de producción en sí, o sea, de repente me quedé corto de materia prima, o me falta envase, o me falta el pallet al final de la línea, la experiencia nos dice que la gran mayoría de las paradas que inciden en la disponibilidad son paradas de mantenimiento, ¿sí? Son problemas que yo tengo con el mantenimiento de la línea. Y acá lo que puede pasar es muchas veces que yo tengo una parada de mantenimiento y bueno, tengo que esperar a que venga el equipo de mantenimiento a reparar, entonces hay problemas siempre de comunicación entre producción y mantenimiento, ¿sí? Todos los que están acá seguramente ya saben que los problemas de comunicación entre producción y mantenimiento son más que comunes. Este, pero este indicador nos va a mostrar de forma muy objetiva por qué es que mi línea está parada, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores que inciden en la parada de la línea? Para eso, ¿qué es lo más importante acá? Lo más importante es registrar los motivos de parada. O sea, cuando la línea para en cualquier momento, nosotros lo que tenemos que hacer es registrar el por qué esa línea está parada, ¿sí? Una vez que yo tengo el registro de por qué esa línea está parada, posteriormente yo puedo hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo, cuántas paradas tengo, de cada tipo, y ahí sí puedo de forma objetiva decir, mira, la gran mayoría del tiempo mi línea está parada por mantenimiento o setup o lo que sea, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es le voy a dejar la palabra a Pablo, que nos va a contar un poquito de algún caso real de que ellos en Arcano han ejecutado, donde hacen este análisis de las paradas y por qué se da y cómo esto nos ayuda a nosotros a mejorar la disponibilidad. Perfecto, Federico. Recién hablabas de los motivos, ¿no? Los motivos de parada, que era lo que se quería, en este caso, tener medido, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, les traigo dos casos acá para mostrarles. El primer caso es un caso aplicado a la minería, justamente para poder medir esos motivos de parada que comentaba recién Federico, ¿sí? Entonces, acá lo que se busca es hacer un análisis descriptivo, ¿sí? Porque lo que se está tratando de averiguar es qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, lo importante es tener tipificado cuáles son esos motivos, ¿sí? En este caso, al ser un caso en minería, era trabajos en mina, en los procesos de producción, y tenían identificado y ya clasificado cuáles eran esos motivos, ¿no? De cambio de turno, de mantenimiento, algún incidente, ya tenían hasta las causas que podían generar los incidentes que tuviera que detener en este caso, el proceso productivo. Y la ingesta de datos, es decir, cómo se agregaban esos datos, se hacía a través de un sistema de gestión de incidentes. ¿Sí? Acá Microsoft tiene distintas opciones, hay una que le dejo ahí un nombre para no meternos en herramienta, que es Customer Service, donde uno puede ya configurarlo para que quede disponible para usar. Entonces los distintos equipos
van registrando, ¿sí? Ahí yo les traje un dashboard, un reporte donde después muestra cuál es el porcentaje que está parado por cambio de turno, cuántos incidentes hubieron, cuánto tiempo tardaron en resolver ese incidente que justamente llevó, ese tiempo de resolución que llevó es el tiempo que estuvo detenido, ¿sí? Y esos datos que se van ingresando, en este caso es una carga de datos manual porque no está automatizada, es decir, se hace a través de un sistema donde se registra el inicio del incidente, los motivos, se tipifica y a partir de ahí empieza a correr el tiempo hasta que después se determina cuándo se resuelve, cómo se resuelve y a partir de eso es que se va nutriendo este reporte que yo les estoy mostrando ahí, donde me va diciendo en cada día el tiempo que estuvo parado por cada uno de estos incidentes. Y lo que se logra es, ahí habla ahí dicen datos máximo 1 hora datos sin actualizar, porque si bien no es tiempo real, porque esto yo estoy analizando lo que pasó, los datos que tengo los tengo en el día, por decirlo de alguna forma. Si yo lo que estoy viendo es información actual, ¿sí? Donde se utiliza la carga en un sistema de gestión de incidentes para nutrir a este reporte que me va a ir dando justamente en cada día. Hasta puedo ver por horas en qué hora fue donde hubo mayores picos de incidentes, cuáles fueron los motivos, y analizando lo que pasó es que yo puedo luego tomar decisiones sobre qué es lo que puedo hacer para mejorar esos tiempos. Pero para eso necesito ir teniendo un histórico de lo que va sucediendo diariamente, en este caso en el proceso de producción de una minera. El siguiente caso es un caso en que implementamos para la industria de oil and gas, donde acá también es un análisis descriptivo, pero acá no teníamos un sistema de gestión de incidentes, sino acá lo que teníamos era un conjunto grande de sensores y de dispositivos, es decir, de las máquinas que también daban datos sobre su operación, ¿sí? Y este proyecto más lo que era de integrar esos datos, es decir, nosotros ya contábamos con los datos de los sensores y los datos de los dispositivos, y acá el desafío era integrarlos, procesarlos de manera integrada, todos esos datos, qué variables yo quería censar, qué variables quería monitorear, para después poder contestar algunas preguntas que son las que están ahí abajo, decir, bueno, ¿cuál es el tiempo de mantenimiento de las máquinas? Es decir, me puede llegar a sugerir un mantenimiento a partir de esos datos de esos sensores, o alertar de una situación no deseada que está sucediendo, que me lo está detectando estos sensores, esta información de las maquinarias, que me está alertando de una situación no deseada. O el tercer caso, hasta poder ingresar un ticket de mantenimiento a partir de esa información que me está censando toda la organización en todo el proceso productivo, en este caso de la industria. Entonces la idea con estos dos ejemplos era mostrarles lo que les comentaba. Y hoy que se silencien. Ahí está. La idea era traer dos ejemplos en el cual, si bien el análisis es descriptivo, es decir, qué es lo que pasa, yo no me estoy anticipando, sino que estoy mostrando lo que pasó, ¿sí? Ya es tiempo pasado, pero en uno es ingresando los datos manualmente y otro es a través de sensores y de la información de las propias máquinas. Eso está buenísimo porque ahí nosotros siempre tenemos el problema cuando medimos la disponibilidad, que es generalmente el operario de la línea sabe que hay una parada y que esa parada el problema es de mantenimiento. Pero ¿cuál es el origen de ese problema de mantenimiento? O sea, si la causa raíz del mantenimiento de eso normalmente no es tan simple de identificar, al menos para el operario. Tal vez cuando viene la persona de mantenimiento, luego puede hacer un análisis y decir, ah, sí, esto es un problema eléctrico con el motor y llama a la persona al eléctrico, o es un problema con un sensor X y puede identificar eso. Pero en este caso, como está Pablo, está bueno porque si nosotros tenemos una cierta cantidad de sensores y una inteligencia arriba de eso, podemos no solamente identificar que hay una parada en la línea, que a veces no es inmediato, porque si tenemos un pulmón de producción tal vez no para inmediatamente, pero acá sí podemos identificar esa parada y además podemos identificar el motivo de la parada, ¿sí? Porque acá justamente la riqueza de la información va no solamente en saber que tenemos pérdidas por disponibilidad, sino cuál es exactamente el motivo que me genera más cantidad de pérdidas, porque ahí es donde yo puedo después poner un foco y atacar ese motivo y decir
Ok, acá es donde tengo un problema de confiabilidad. Ahí está. Y ahí aprovechando a contestar algunas preguntas del chat, cuando hablamos de incidentes, ¿tá? Hablamos de, es genérico la palabra incidente, es decir, cualquier incidente que está realmente algo, un riesgo, es decir, yo tengo un riesgo y el incidente es el resultado de ese análisis de riesgo que yo tengo en mi proceso de producción. Puede ser una falla técnica, sí, puede ser un cambio de turno, ¿sí? Y yo quiero medir cuándo lleva ese cambio de turno, que era uno de los datos que mostraba ese reporte. Puede ser una detección, como decía hoy Federico, porque en la parte de salida se llenó el pallet y tengo que esperar. Es decir, todos esos son incidentes, ¿sí? Entonces, cuanto más incidentes nosotros registremos, cuanto más tengamos tipificado, después más reales van a ser los datos del tiempo realmente productivo, que era la fórmula que mostraba hoy Federico. ¿Sí? Y después, contestando a otra pregunta que era sobre la ingesta de datos, ¿sí? Acá es muy variado, ¿no? La ingesta de datos, como decía, puede ser manual por operarios que están ingresando datos, pueden ser sensores, por ahí hablaban de un lector de códigos que también puede ir un operario y leer un código y tener los datos, es decir, ahí no piensen en todas las formas posibles de ingesta de datos, ¿sí? No está cerrado a ninguna. Y las opciones de interfase yo diría que son todas las posibles, porque lo que nosotros queremos justamente es no perder esa información. Entonces ahí es estar abierto a cualquier forma de interfaz. La interfaz puede ser el operario, la interfaz puede ser un sensor, puede ser un lector, puede ser un dispositivo que yo tengo para cargar información. Después vamos a ver algún ejemplo, pero quería dejar claro que cuanto más heterogéneo sea, no importa. Lo que importa es tener esos datos para después tener los datos estos del indicador lo más cercanos a la realidad posible. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces pasando al siguiente factor de este indicador, ¿sí? Ya tenemos el factor primero de la disponibilidad y el siguiente factor es la P o rendimiento en español, que es performance en inglés. Y acá lo que nosotros vamos a Perdóname, medir... Federico, Sí, perdóname que te dale, corte, Pablo. porque quedó una pregunta colgada y no la quiero A dejar ver. porque ya nos metemos en rendimiento. Acá me comentan de que el problema es cuando no existe la información, es decir, que se entiende esta heterogeneidad, es decir, ¿qué pasa? Nos preguntan acá cuando no existe esa información, que ese es el problema, ¿no? Cuando no la tengo. Cuando no tenés la información de la disponibilidad o cuando no tenés la información del tipo de De los, incidente. de los datos de los incidentes. Eso Ah, es lo que comentan acá, Juan Carlos. ahí muchas veces lo que se puede hacer, digo, siempre tenemos el tipo de parada otros, que vamos a tratar de evitar usarlo siempre en estos contextos, pero es como el comodín que nos sirve cuando tenemos una parada que no conocemos el origen. Entonces, el operario va a marcar ahí otros y luego se hace un análisis posterior para actualizar ese otros, ¿sí? Bien. Es importante siempre tratar de identificar la causa raíz, por más de que no lo hagamos en tiempo real, es importante sí mantener un histórico de información rica para después poder hacer un análisis de decir, mirá hacia atrás todas las paradas que tuve y qué porcentaje, hacemos un pareto de cuántas de esas paradas son las que más inciden en mi producción. Pero sí, siempre está esa posibilidad. Exacto, y aprovecho ahora que el chat se puso movido. Acá hay otro que es un tema me parece importante, que es el tema de las microparadas, ¿no? Es decir, cuando son esas que no se pueden detectar porque son microparadas y generalmente esas no se miden. Ahí ¿qué podríamos sugerir? Bien, es una buena pregunta, que ahí depende de cómo estamos midiendo esto, ¿sí? Muchas veces la microparada, a ver, nosotros podemos medir esto de forma automática, como decía Pablo, es decir, detectamos automáticamente que comenzó y que terminó una parada, y con ese sistema sí tenemos una forma de identificar las microparadas, y estamos hablando de paradas de 5 minutos o menos incluso. Eh, Ahora, cuando no tenemos un sistema automático, ahí tenemos un problema con las microparadas. Porque, ¿qué pasa? La línea vamos a suponer que para 5 minutos. ¿El operario se va a preocupar por empezar a medir esa parada o se va a preocupar por ir a solucionar ese problema que le lleva 2 minutos solucionar? Ese es el tema. Ahí el operario, y está bien, se va a preocupar por ir a solucionar ese problema. Pero perdemos un poco la visibilidad de esas paradas, porque esas microparadas, si las empezamos a sumar de a 5 minutos y 5 minutos y 5 minutos, donde tengamos 20 de esas paradas, estamos hablando de más de una hora de parada de línea. Entonces, esas microparadas puede ser engañoso el medirlas o no medirlas, y es algo que está bueno si tenemos algún sistema automático como el que mencionaba Pablo de identificación de paradas.
por más que no tengamos el motivo, ¿sí? Porque a veces el motivo en ese caso no es tan importante, pero sí sabemos que tenemos microparadas y vamos a ver al final de esto que esas microparadas nos pueden dar una capacidad oculta de producción, algo que nosotros no contemplábamos, ¿sí? Capaz que la disponibilidad sin las microparadas me da en el torno del 0,9, o sea, 90%, y empiezo a sumar las microparadas y me encuentro con que tengo un 80%. Entonces, mágicamente me encontré con que tengo un 10% de posibilidad de mejorar mi productividad. Y un 10% es mucho, mucha productividad. Entonces, esas microparadas, ahí es donde después podemos decir, ok, pongámosle foco a identificar estas microparadas, que hasta ahora no las sabíamos, pero sabemos que es un 10% de la productividad, y ahí se puede hacer algún proyectito para analizar esas microparadas, ¿sí? Acá mencionan, sí, es uno de los problemas que afecta más el MTBF. Sí, es un tema que afecta a ese indicador de mantenimiento, por supuesto, pero para mí el mayor problema antes del MTBF, las microparadas, son ese indicador que me puede dar capacidad oculta, que si no las estaba midiendo, tal vez ni sabía que tenía esa capacidad de hacerlo. ¿Bien? Mayores problemas a analizar. Bien, no. Seguimos un poquito y después capaz que volvemos sobre alguna pregunta si queda alguna duda. Entonces, volviendo al rendimiento, que es el segundo indicador que tenemos acá. De ese tiempo efectivo que teníamos en el espacio anterior, no estamos hablando del tiempo programado, o sea, acá vamos de vuelta al caso, supongamos que el tiempo programado eran 3 horas, tuve 1 hora entera de paradas, mi tiempo efectivo son 2 horas. De ese tiempo efectivo, lo que yo voy a hacer es, voy a medir cuál es la velocidad real de producción. Todos sabemos que una línea de producción, sin estar parada, puede funcionar a mayor o menor velocidad, ¿sí? O sea, eso, a algunas líneas se les regula, otras dependerá de alguna botella o lo que sea que se saltea, o sea, puede la velocidad de producción variar y no siempre es la velocidad nominal o la velocidad teórica. Entonces, el rendimiento, ¿qué es lo que va a medir? Va a medir dentro de ese tiempo efectivo de producción cuál es mi velocidad real de producción. O sea, básicamente es cuántas unidades pude producir en ese tiempo efectivo sobre cuántas unidades debería haber producido en ese tiempo efectivo. Y acá hay un factor que es muy, muy complejo, siempre es gran factor de discusión, que es cuánto es esa velocidad nominal, ¿sí? Cuánto es realmente el teórico de producción que yo debería fijarle a una línea. No tiene ningún sentido exigir a un operario de producción producir a una velocidad irreal, ¿sí? Entonces, mi velocidad nominal tiene que ser algo, un objetivo factible, tiene que ser algo realmente que yo pueda llegar. Pero eso es algo súper complejo de calcular muchas veces, porque como sabemos hay muchísimos factores que inciden en la velocidad de producción, ¿sí? Puede ser temas de proceso, puede ser temas de qué tan rápido yo estoy cargando una línea, puede ser temas de vuelta al final de la línea, qué tan rápido la vacío al final de la línea. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular la velocidad nominal? ¿Cómo hacemos nosotros para fijar cuál es realmente el valor? Porque la velocidad real normalmente se soluciona con un simple sensor al final de la línea que cuenta y tengo la velocidad real. Pero la velocidad nominal, esa teórica, es algo que es súper complejo. Y acá Pablo nos va a contar de algún caso que han hecho de calcular en base a datos históricos con modelos muy complejos, modelos hacia adelante que nos pueden decir y con factibilidad cosas que se pueden hacer. Así es, así es. El caso que les traigo acá para esta segunda variable de rendimiento es justamente para un caso de la industria farmacéutica, ¿sí? La producción de medicamentos. Hoy hablábamos del análisis descriptivo cuando hablamos de disponibilidad. Acá ya nos vamos a un análisis predictivo y diría hasta prescriptivo, porque lo que termino haciendo es determinar cuál es la mejor estrategia, ¿sí? Entonces ahí ya no estoy en predictivo, que es donde estoy tratando de predecir qué va a pasar, sino que yo estoy yendo un paso más a prescriptivo, donde voy a decir cuál es la mejor estrategia para maximizar la producción minimizando el costo.
Y este caso que les traigo es de la industria farmacéutica, justamente para la producción de medicamentos, ¿sí? Donde acá lo que se nos pidió generar era una herramienta de planificación de la producción, ¿sí? De distintos medicamentos según un conjunto de variables. Y ese conjunto de variables podía ser distinto dependiendo de la molécula del medicamento que yo quisiera producir. ¿Ah? Este es un caso en el cual es bastante interesante porque hay un conjunto de variables que van a depender del tipo de medicamento. Por ejemplo, variables estacionales, es decir, hay medicamentos que se consumen más en cierto periodo del año. También en este caso el producto tiene un vencimiento, entonces adelantar la producción, si no considero la variable de vencimiento, parece obvio, pero digo, sí, es una variable que tengo que considerar porque puede generar justamente de que luego ese lote no lo pueda comercializar porque se vence, ¿sí? Y así como eso, hay otras variables, y hay otras variables que dependen de la molécula que yo quiero producir. Entonces lo que se hace es, a partir de determinar ese conjunto de variables, yo acá le traje algunas para que vean que de lo que estamos hablando es complejo, ¿sí? De todo lo que tengo que considerar para poder generar este motor, por decirlo de alguna manera, un motor predictivo que lo que hace es, yo le ingesto un montón de información de las variables que yo quiero controlar, ¿sí? Ahí tiene algunas, el tamaño del lote, la vida útil que les estaba comentando, el forecast de venta que está por acá, donde me dice cuál es lo que yo tengo ya seguro que voy a realizar de venta en el próximo periodo. Bueno, hay temas de por filial, hay tiempos de exportación, es decir, hay un conjunto de variables y yo acá le traje algunas de las que me parecían más importantes que considera, y eso entra en una caja negra, es decir, ¿qué hay en esa caja negra? Bueno, habría que traer acá un data scientist que nos vaya a explicar los algoritmos de aprendizaje automático, de machine learning que usa, ¿sí? Pero lo que sale de eso es una planificación de la producción, ¿sí? Entonces, lo que se hace con este simulador es ir, de alguna manera, introduciendo distintos valores, ¿sí? Y cuánto tiempo hacia adelante yo quiero producir, con todas estas variables y otras, que acá yo traje algunas, ¿sí? La demanda, el costo de mantenimiento, de mano de obra, materiales, se agrega todo esto a esa caja negra, pasa por estos algoritmos de Machine Learning y después lo que me calcula es justamente, me da una sugerencia de cómo ejecutar esa producción. Y lo que yo voy haciendo es voy a ir moviendo estas variables y el modelo lo que me va a ir haciendo generando justamente distintos modelos de producción, que a lo que apunta esto es a optimizar ese rendimiento que hablaba hoy Federico. Excelente. Ahí, si el problema que estábamos hablando antes, que es poder calcular cuánto es esa velocidad teórica, sí, con un modelo podemos hacer todo esto, que calcula con todos los parámetros de toda la cadena de abastecimiento, generar un modelo predictivo de algo realmente factible. Calcular la velocidad teórica de producción es un problema relativamente simple al lado de eso. Entonces, acá estamos viendo que es algo súper factible de hacer. ¿Sí? Sí, y ahí Federico contestando una pregunta ahí de Paula de si calculaba toda la cadena, es decir, yo lo traigo justamente a la parte que estamos viendo de la producción, pero en realidad este modelo va hasta la distribución también, ¿no? Considera la distribución posterior de estos medicamentos. Es más complejo y por eso ahí ya entran otras variables y de flota, otros temas logísticos que no quisiera entrar, pero ahí contestando la pregunta, sí, en realidad esto es de toda la cadena de producción. Buenísimo. Ahí hay una pregunta que quedó colgada de Benjamín, que pregunta si el componente de rendimiento se deberían reflejar las microparadas. Entiendo como microparadas pequeñas detenciones que no se registran. Ahí, técnicamente, si es una microparada, debería a mí afectarme el proceso de disponibilidad. Pero, como acá mencionás que son aquellas paradas que no se registran, entonces sí, esas paradas me van a afectar a mí el factor de rendimiento. Estos pequeños ajustes que se pueden hacer sobre el indicador, son ya estamos hilando muy fino, estamos hablando de cosas muy finas, y generalmente lo que se hace es se estudia cuál es el proceso que se está midiendo y cuál es la mejor forma de impactar estas paradas, ¿sí? Incluso puede haber paradas que yo las registro, pero quiero que me afecten el indicador de rendimiento y no de disponibilidad. O sea, se pueden hacer pequeños ajustes en cómo yo quiero que cada una de esas cosas me afecte. Y estas microparadas yo podría ser un caso de eso. Bien. Ahí.
Bueno, ¿el paro programado anual debería afectar el OEE? Es una buena pregunta. La realidad es que no, porque acuérdense que acá estamos hablando de ya el primer indicador de disponibilidad es sobre el tiempo programado. Entonces, si yo tengo un paro anual, ese tiempo es tiempo que no tengo la línea programada para producir. Entonces, ese indicador ya automáticamente pasa a ser, no, pasa a ser cero, entonces no me afecta la disponibilidad. Bien. Acá hay otro factor interesante que ya que lo mencionás, hay una extensión sobre el OE donde yo puedo agregar un cuarto factor que es la capacidad. La capacidad, en ese caso, sí me contemplaría las paradas anuales, ¿sí? Porque la capacidad ya es 24 horas. O sea, de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo yo tengo programado para producir? Entonces, y ese es el factor de capacidad. Y en ese factor sí me afecta o la línea parada porque no tengo nada para producir, o la línea parada porque tengo una parada programada de mantenimiento. ¿Bien? Lo mismo que las paradas anuales, digo, el mantenimiento preventivo no debería afectar la disponibilidad de la línea, ¿sí? Eso hay empresas que deciden incluirlo y otras que no. Técnicamente no debería afectar la disponibilidad, porque ya de por sí es tiempo que no lo tengo programado para producir. Entonces, yendo al último factor, el último factor es la Q y como probablemente hayan descifrado, la Q refiere a calidad. Porque, ¿qué pasa? De nada nos sirve a nosotros si la línea produce 24 horas y la línea produce a toda velocidad, pero si lo que produce no sirve para nada, entonces tenemos que o reprocesar todo o, y en el peor escenario, mandar todo a scrap. Entonces, el tercer parámetro del OEE lo que nos va a indicar a nosotros es de aquello que estamos produciendo, cuántas de esas unidades están bajo la especificación de calidad que queremos tener. O sea, cuántas de esas realmente las puedo sacar y despachar al cliente y no requieren un reproceso o una cuarentena o un scrap. ¿Bien? Entonces, y de acá, este es un factor que es muy importante de medir en conjunto con el anterior, el del rendimiento, porque normalmente lo que sucede es que si yo mi rendimiento lo aumento mucho, mi factor de calidad empieza a bajar, ¿sí? Eso es algo bastante común, que es una relación inversa, donde cuanto más rápido produzco, más cantidad de errores cometo en la producción y más problemas de calidad tengo. Entonces es muy importante o pasa a ser bastante importante que la calidad yo la pueda tener en tiempo real junto con el factor de rendimiento. Porque de vuelta, o sea, acá hay una cantidad de líneas de producción que tienen descarte automático, que automáticamente me identifican aquellas piezas que no están bajo la calidad, la especificación de calidad que yo quiero, automáticamente me la descartan y en cierta forma yo tengo el indicador de calidad en tiempo real. Pero pasa a ser un indicador que es súper importante tenerlo cuando estoy viendo el rendimiento, porque yo puedo estar diciendo, mira, estoy por debajo de mi objetivo de rendimiento nominal, pero veo que cuando subo un poco la velocidad me empieza a bajar el factor de calidad, entonces yo me puedo ajustar a ese espacio ideal donde estoy produciendo a la velocidad más rápida que puedo sin generar problemas de calidad. ¿Y qué es lo que normalmente nos sucede? Que la información de calidad la tenemos mucho más tarde de lo que la necesitamos, ¿sí? Muchas veces lo que sucede acá es que nosotros producimos algo y la información de la calidad de lo que produjimos, si está dentro de la especificación, ni siquiera la tenemos a la hora, capaz que la tenemos al otro día o al final del siguiente turno o varias horas después, y ahí ya los errores los seguí cometiendo, o sea, yo seguí produciendo con los mismos problemas de calidad que venía, porque eso no lo identifico hasta que después el departamento de calidad me dio esa información. Entonces pasa a ser un indicador que es súper importante de tener en tiempo real y paradójicamente es un indicador que normalmente nunca lo tenemos en tiempo real. Entonces acá Pablo nos va a contar de algunos casos que han hecho donde en esos casos de calidad que parece imposible tenerlo en tiempo real, igual hay formas de tratar de encontrar
por lo menos acelerarlo o en algunos casos sí tenerlo en tiempo real. Exacto, exacto. Ahí recién, Federico, hablabas de tener especificado, ¿sí?, los parámetros de calidad. Entonces, basado en eso que comentabas de cómo, bueno, cómo especifico yo qué es que una pieza que produzco sea de calidad, es que voy a tener un patrón para detectar si realmente esa pieza cumple con ese parámetro. Ahí me gustaría mostrar dos casos, ¿sí? El primero de ellos, donde el control se hace in situ, es decir, donde se hace ahí en el lugar con la pieza. Y otro en el cual se lleva al laboratorio para que realmente se verifique la calidad. Por lo menos son dos casos que nos ha tratado en distintos proyectos. El primero, ese patrón lo que me va a permitir es de que si yo tengo algo que tengo que cumplir de un estándar de calidad, el patrón es lo que lo cumple. Entonces, si yo encuentro algo que no cumple con ese patrón, entonces ahí detecto una anomalía en ese producto y ahí es donde yo lo tengo que alertar. ¿Cómo automatizo esto? Bueno, lo puedo hacer automático o puedo asistir a la persona de calidad que lo va a hacer. El caso que les estoy mostrando, vamos a empezar con lo que es la calidad del agua y después vamos a ir a una pieza, a un proceso productivo, pero en realidad la idea es la misma. Yo en este caso tengo un afluente, un río, en el cual la calidad es que no tenga espuma, porque la espuma la genera justamente que se vertieron algunos productos que está afectando la pureza del agua. Entonces lo que tengo que hacer es tirar un antiespumante, verter un antiespumante para que disminuzca esa contaminación. Entonces, ese patrón se convierte en la detección de la espuma. Así como es la detección de la espuma, ahora vamos a ver que podría ser detectar una rajadura en un producto que yo acabo de salir del horno de cerámica. Vamos a ver otro ejemplo, ¿tá? Pero una vez que tengo ese patrón identificado, se pueden entrenar modelos de videoanalítica que lo que hacen es tratar de detectar automáticamente a partir de dos cosas, o una fuente de video o una fuente de imagen. ¿Sí? Yo podría estar filmando el lugar donde sale el producto o podría tomar fotografías, imágenes sobre ese producto y luego procesarlas, ¿sí? Son las dos formas que tenemos de tener imagen de video o imagen de foto de ese producto, o en este caso de un río. Y a partir de ahí es donde pasa el automatismo. El automatismo, como en ese caso, detecta un 77% de seguridad de que ahí lo que hay en esa imagen es espuma. ¿Cómo hace eso? Bueno, porque atrás de eso hay un entrenamiento que imagínense que es como el entrenamiento de un supervisor, es decir, primero hay que mostrarle los casos en los que no hay espuma, los casos en los que hay, y eso es, con aprendizaje automático, va a ir aprendiendo de qué es tener espuma o qué es no tener espuma. Eso no se puede estabilizar en un tiempo, pero no es automático, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, en este caso, una vez que estaba estabilizado, un día uno bajante en el río, las piedras que estaban abajo eran blancas y empezó a detectar espuma. Y no era, simplemente era que había una bajante y las piedras blancas daban un falso positivo de que fuera espuma. Entonces, en ese caso hay que volver a entrenar el modelo para decirle, no, mirá, esto es espuma, esto es piedra. Entonces, a partir de ese momento ya no se confundía más el algoritmo de cuando era piedra de cuando era espuma. Lo mismo, en este caso había temas de la luz, no es lo mismo identificarlo de día que identificarlo en la noche, al ser un lugar abierto. Entonces, todos esos factores lo que van haciendo es que yo tengo que ir mejorando mi modelo de detección automática de un patrón. Así como les mostraba ese caso de minería que implementamos donde se detectaba un patrón que era espuma, este es un caso más de manufactura donde el patrón que se detecta es en un producto que no tenga una imperfección. ¿Sí? Acá se imaginan que hay un horno de cerámica donde salen estas piezas sanitarias y hay un control de calidad que se hacía in situ por un operario que lo que hiciera es fijar de que al salir del horno no tuviera rajaduras de distinto tamaño o distinta importancia, que eso hiciera de que el producto no fuera válido. En ese caso, no sustituyó esta videoanalítica al operario, sino que lo asistía en la detección. A veces hasta con mejor porcentaje de acierto que el ojo humano, ¿sí? Porque tenemos, dependiendo de en este caso eran fotografías que se sacaban de distintos ángulos, poder tener la posibilidad con videoanalítica, en este caso procesamiento de imágenes, el anterior era de video, de poder detectar
pequeñas rajaduras, fisuras en cada uno de los elementos de producción. Y no había que fotografiarlos de a uno, sino que se hacía de estas bachas que tenían un conjunto de productos sanitarios y se hacía de todo el conjunto y detectaba con verdes o con naranjas o rojos, en los cuales ayudaba a este operario de calidad a la detección de errores, ¿sí? Ahora, bien, dijimos que esta era una forma de detectar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la muestra no se va a analizar ahí, sino que se va a enviar a un laboratorio? En este caso, la ayuda que se le da al operario de calidad es que pueda tener un proceso definido de todo lo que tiene que hacer para la extracción de la muestra, luego y el envío al laboratorio, en el cual acá Microsoft tiene distintas herramientas que son fáciles de configurar. Es más, estos formularios que yo le estoy mostrando ahí se configuraron ahora para este webinar y poder tener de cómo registro la muestra, después cómo la voy a etiquetar, ¿sí? Y después cómo la voy a dejar disponible para el envío al laboratorio y qué información me voy a ir pidiendo. Entonces, rápidamente con un dispositivo, la persona que toma la muestra puede ir siguiendo el instructivo y marcando que lo hizo y quedando registrado toda la información asociada a esa muestra que después se va a enviar, en este caso creo que es de arroz, que se va a enviar ese tipo de grano a una muestra de laboratorio, ¿sí? En este caso también se podría haber hecho algo de bioanalítica para poder determinar el tipo de arroz dependiendo del grano, eso se podría llegar a hacer, pero en este caso se optó solamente por una guía para la persona que toma la muestra. Entonces, con estos casos era mostrarles cómo se puede asistir con tecnología a estos controles de calidad, y en todos los casos lo que termina sucediendo es que voy a tener, lo que me comentaba Federico, voy a tener ese dato que antes no lo tenía. El resultado ya lo voy a tener digitalizado, ¿sí? Eso es lo importante de todo esto. Acá preguntan qué producto se utilizó para hacer este seguimiento de las muestras. Bueno, ese seguimiento de las muestras está hecho con Microsoft Teams y con un creador de formularios que se llama Inspections, que es una aplicación de Microsoft y da bastante libertad para configurar esos formularios, ¿sí? Si con esa aplicación queda corto, después hay otras opciones con Power Apps para poder hacer alguna funcionalidad que no tenga Inspections, ¿sí? Pero eso es en Teams como plataforma, en un dispositivo móvil, ya sea la aplicación de Inspection o alguna aplicación que ha hecho, en este caso Arcano con Power Apps, son las dos formas para rápidamente, hasta a veces el mismo operario de calidad lo hace, porque estos son herramientas de no programar, ¿no? Son solamente de configurar un formulario, son bien sencillas para poder tenerlas a disposición. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo se une todo esto? ¿Sí? Entonces ya tenemos acá, por un lado, el indicador de disponibilidad, el de rendimiento y finalmente el de calidad. Entonces, ¿cómo se ve todo esto al finalizar? Y bueno, acá tenemos distintas formas de visualizar esto, ¿no? Tenemos distintos dashboards, distintas formas de verlo, que acá yo me gustaría compartirles este de acá. Ahí se está viendo la pantalla del Power BI. Sí. Perfecto. Vamos a ver la pantalla completo. Y acá esto simplemente es una forma de visualizar a modo de ejemplo, ¿sí? Cómo yo podría ver esta información. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar finalmente? Y bueno, yo voy a tener mis tres indicadores y mi indicador general del OEE. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me está diciendo? Bueno, mi OEE general es 0.66. ¿Cómo yo leo eso? Lo que a mí me está diciendo eso es, yo tengo potencialmente una capacidad de aumentar mi producción un 34%. O sea, potencialmente yo podría aumentar un 34% la producción y estaría dentro de mi capacidad máxima teórica de producir, ¿no? De eso, si yo miro acá, ¿qué pasa? Yo tengo, mi factor de calidad está en el 93, o sea, está bastante alto, es un factor de calidad bastante bueno, ¿sí? Dependiendo obviamente de cómo cada uno defina sus parámetros de calidad. Capaz que acá me dice, no, yo mi calidad tiene que estar dentro del 1%, entonces, bueno, mi calidad acá está muy baja, está muy lejos de eso. Mi performance está en el 0,9, ¿sí? De vuelta. Es un factor que es relativamente aceptable dependiendo del tipo de proceso que estamos midiendo, pero es algo que normalmente deberíamos aceptar. Y por último, mi factor de disponibilidad está en el 0,79. Entonces, ¿qué pasa acá si yo miro este indicador?
yo digo, ok, ¿qué es lo primero que tendría que atacar? Probablemente la disponibilidad, ¿sí? Acá es donde yo tengo mayor potencial de hacer cosas pequeñas que me van a aumentar mucho mi productividad del OE. ¿Bien? Entonces yo acá podría tener algo como este dashboard que me está indicando hora a hora si mi línea está produciendo o está parada, cómo viene la evolución de los distintos factores del OE, pero algunas cosas que serían importantes para atacar la disponibilidad sería algo de esto que me va a mostrar, por ejemplo, de todas esas paradas que yo tengo, cómo están compuestas esas paradas que me afectan la disponibilidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que en este caso el mantenimiento no parece ser tanto, ¿sí? Parece un 13%. Y acá lo que hablábamos hoy antes, en este caso en particular, la gran mayoría de mis paradas, o sea, casi un 20% de paradas, están en aquellas no identificadas, ¿sí? Entonces acá es donde tenemos un problema como el que hablábamos hoy de está bueno tener ese parada no identificada o parada otros para facilitar el registro de la parada y seguir avanzando, pero hay que tomarse el trabajo posterior de volver hacia atrás y analizar estas paradas tipo otros y clasificarlas correctamente. ¿Por qué? Porque si no vemos esto. Tengo un 20% de paradas que no sé qué son, ¿sí? Entonces es importante el tomarse el tiempo de volver atrás y mirar eso. Ahora, esto podría ser un dashboard general de analítica posterior, pero algo que sería interesante es poder darle al operario mismo un dashboard en tiempo real de cómo viene él en el OEE, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo analizo posteriormente todo esto, yo puedo tomar acciones que a futuro me puedan mejorar o no el OEE, ¿sí? O sea, puedo decir, bueno, que vamos a tomar una acción para mejorar el registro de las paradas no identificadas. Después de identificadas cuáles son esas paradas, vamos a tomar una acción para mejorar algunas de esas paradas. Y eso hay que hacerlo. Por la mejora continua, obviamente hay ese análisis continuo, hay que hacerlo, implementar planes, ver cómo funcionan, medir los planes y volver hacia atrás. Pero si nosotros al operario le damos algo similar a esto, y hablo de similar porque pensando en planta siempre hay que pensar un poco de números grandes y capaz que no es exactamente esto, pero algo similar, el operario podría ver en todo momento cómo él viene. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos viendo? El turno de la mañana, el día 1 de junio. En la primera hora del turno, ¿sí? O sea, en esa primera hora del turno, esta persona viene con un OE del 83, o sea, del 83%, sin paradas, ¿tá? Por eso la disponibilidad está en 1 y su rendimiento y calidad están en el 91. ¿Bien? ¿Y qué es lo que estoy viendo acá? Bueno, se produjeron un total de 1025 piezas y hay 117 piezas que me perdí de producirlas en esta hora por bajo rendimiento y otras 97 piezas que me perdí de producirlas o las produje pero no estaban dentro del espectro de calidad necesario. Entonces, esta es la capacidad que yo tengo de mejorar. Y si el operario esta información la puede ir viendo en tiempo real, el operario puede saber ya cuando termina el turno cómo fue su performance en la ejecución del turno. Y si yo le pago por productividad a este operario, ya él al final del turno sabe si esa prima de productividad se la ganó o no, ¿sí? Incluso a mitad del turno ya podría saber cómo viene y tratar de hacer un esfuerzo para llegar a cumplir con ese objetivo de productividad, si es que le estamos pagando por productividad. ¿Bien? Esto estamos medio justos de tiempo, así que después si quieren volvemos para atrás con esto, pero vamos a terminar con la presentación rapidito. Ahí preguntan si la presentación se la vamos a compartir. Sí, entiendo que sí, no sé dónde, pero en algún lado la subimos. Entonces, para terminar, el OE ya vimos cómo. Ahora, ¿cómo se aplica este OE a otros procesos? Que les prometimos al principio que les íbamos a contar. Entonces, acá hasta ahora hablamos siempre de procesos productivos de producción de línea, producción de envasado o procesos de ese estilo, pero acá podríamos, a modo de ejemplo, podríamos aplicarlo, por ejemplo, a la carga de un camión. La carga de un camión no es estrictamente un proceso de producción
Pero si nosotros ese proceso lo pensamos como un proceso de producción, todo lo que vimos hasta ahora lo podemos aplicar exactamente a esto, ¿sí? Entonces nosotros podríamos pensar el tiempo programado es el tiempo total que me lleva a mí cargar el camión entero. El tiempo efectivo es ese tiempo que realmente el operario está cargando el camión, ¿sí? Y esto yo lo podría, tal vez con el ejemplo de Pablo, con Video Analytics, ver si hay un operario cargando o no, ¿sí? O sea, si yo veo que no se carga ninguna caja en un periodo de 15 minutos, empiezo a contabilizar una parada, por ejemplo. Entonces yo podría tomar ese tiempo como la disponibilidad. ¿Cuál es el rendimiento? Y el rendimiento va a ser la cantidad de cajas que cargó este operario en ese tiempo efectivo al camión. Y capaz que el factor de calidad final puede ser cómo está optimizada la carga del camión, ¿sí? Nosotros sabemos que un camión, dependiendo cómo organicemos las cajas, en esta fotito son todas cajas igualitas, pero piensen en tal vez un despacho de tipo UPS o FedEx o algo por el estilo, donde tengo cajas de distintos tamaños que yo tengo que organizar en el camión. Entonces, la cantidad de carga que yo puedo meter adentro del camión me podría ser un factor de indicador de calidad, de qué tan buena es la calidad de carga de ese camión. Entonces, con un poco de creatividad, perfectamente nosotros podemos aplicar este indicador del OE a otros procesos, ¿sí? Sí, y ahí te Acá, digo, sí, para complementar eso, en realidad, claro, porque una vez que vemos que cualquier proceso yo lo puedo medir con calidad, rendimiento y disponibilidad, entonces puedo aplicar estos principios a otros procesos dentro exacto, de la organización, ¿sí? Y hasta, no vamos a hablar en este webinar, pero hasta podría aplicar eso mismo a un operario, es decir, a exactamente. su disponibilidad, a su rendimiento y a su calidad, es decir, Sí. esas tres variables realmente me sirven como métrica. ¿Sí? Y esto que comentabas de los camiones, llevando a los ejemplos que hemos tratado, se utiliza mucho el conteo de la carga de un camión para hacerlo automático y también de cómo está dispuesto a ver si está siendo cargado de forma óptima o si estoy perdiendo la posibilidad de poder cargarlo mejor. Que eso sería el rendimiento, ¿no? Es decir, no estoy cargando Ex- el camión de forma óptima, sino que ahí estoy teniendo en este indicador que lo estoy cargando mal. Yo podría distribuirlo de otra manera para poder cargarlo mejor. Y la disponibilidad exacto, la llevaríamos a la disponibilidad de la flota, ya pasaríamos a mantenimiento de una flota de vehículos, así que es totalmente mapeable lo que vimos para un año de producción a otras partes del proceso de la organización. exacto. Sí. Acá preguntan a alguien si el OE lo podríamos aplicar a la gestión del mantenimiento. Siendo un poco creativo, sí. Incluso en mantenimiento tenemos dos de estos indicadores que ya están resueltos con otros. Nosotros podríamos pensar en el rendimiento como el MTBR, el MTTR, perdón. Entonces, el mean time to repair podría ser mi rendimiento real, o sea, cuánto es esa velocidad de reparación que yo tengo. Y el MTBF podría ser un indicador de calidad, de decirme, bueno, ese mantenimiento que yo hice, qué tan buena es la calidad de ese mantenimiento. Tendríamos que pensar un poquito el otro factor de disponibilidad, que bueno, podría ser simplemente de la cantidad de horas reales ejecutadas de mantenimiento versus cuánto yo tenía programada a esa persona para hacer mantenimiento y restarle como paradas tal vez los tiempos de respuesta o los tiempos de traslado, dependiendo de si es un área geográfica grande o no. Entonces eso podría, de vuelta, hay que ponerle un poco de cabeza, pero muchos de estos indicadores lo podemos aplicar a procesos que no tienen nada que ver con la productividad. Y después hay otra pregunta acá que dice, ¿en qué rango se podría parametrizar el indicador del OE como muy bueno, aceptable e inaceptable? Bien, es una respuesta muy difícil porque generalmente lo que se hace es benchmarking, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál es tu proceso, es cuál va a ser el valor de OE aceptable. Entonces, si estamos hablando de una línea de embotellado de refrescos, y bueno, hay OE de benchmarking de comparación con otras líneas de refrescos. Si estamos hablando de una línea de envasado de otra cosa, o si estamos hablando de cualquier otro proceso, lo que tenemos que buscar es hacer un benchmarking de otras líneas similares, cuál es el OE. La realidad es que no existe un valor aceptable
cualquier OE, todo depende mucho del proceso. ¿Sí? Y bueno, para cerrar un poquitito la presentación, acá lo que teníamos es, hablábamos de la ruta de la productividad, acá entonces vamos a cerrar con la ruta del OE. Y acá muchos de estos temas los fuimos hablando de forma salteada con Pablo, pero está bueno darle un cierre a todo esto, que es, nosotros cuando aplicamos el OE podemos identificar a la empresa como en tres estados distintos de poder aplicar esto. El primer estado es el de digitalizar la información, ¿sí? Nosotros para poder calcular todos estos datos de disponibilidad, de rendimiento, de calidad, lo primero que tenemos que hacer es tener la información digitalizada. Y no es solamente información digitalizada, de decir, anoté en una planilla de Excel las paradas y anoté en otra planilla de Excel cuánto produje por cada orden de producción, sino que nosotros acá tenemos que pensar en información digitalizada y con cierta estructura, ¿sí? De forma tal que sobre esos datos después nosotros podamos generar todos estos reportes. El segundo estadio que nosotros tenemos es automatizar esta recolección de información. Acá Pablo de vuelta nos hablaba de algunos ejemplos de poder recolectar e identificar de forma automática los incidentes en las paradas, poder identificar de forma automática los motivos de la parada, poder identificar y medir de forma automática el rendimiento o los parámetros de calidad. Y el último estado que nosotros podemos llegar y al cual nosotros debemos apuntar es al tener esta información en tiempo real. Porque como yo les mostraba en el dashboard anterior, si nosotros a un operario le podemos mostrar en tiempo real cómo viene siendo su efectividad, ese operario va a poder tomar acciones en el momento para solucionar y mejorar su efectividad y no va a tener que esperar a que alguien haga un análisis de confiabilidad o algún ingeniero de procesos haga un análisis posterior, defina un plan de acción y se mida ese plan de acción qué tal resulta, ¿sí? Si nosotros logramos mostrar esta información en tiempo real, vamos a lograr mejorar la efectividad en tiempo real también. Sí, y ahí Federico, un comentario es que esa ruta no tiene atajos, es decir, si yo quiero llegar a la información en tiempo real, voy a tener que ver en dónde estoy parado en la organización y bueno, y voy a tener que pasar por la digitalización, las transformaciones que sean necesarias a los datos, centralizarlos, disponibilizarlos, después si es automatización, para después poder mostrar los datos de lo que pasó. Yo les iba mostrando de lo descriptivo a lo predictivo, a lo prescriptivo. Y la noticia es que no hay atajos en esa ruta, hay que ir pasando por esas etapas, Exacto. salvo que la organización ya esté preparada para ir a una información en tiempo real. Pero digo, es un camino que hay que recorrer por etapas hasta llegar a ese real time. Sí, por etapas y por cada uno de los indicadores. Yo puedo estar más avanzado en uno y más atrasado en otro. Lo interesante es tener a los tres indicadores en el mismo estadio, en la misma etapa, para poder llegar a ese objetivo de información en tiempo real y decisiones en tiempo real. Exacto. Hay dos cositas. Uno, les dejamos ahí una encuesta que es muy importante que la completen para seguir mejorando este tipo de eventos y que realmente les sea de interés esta información que les brindamos. Y lo segundo, bueno, las preguntas las fuimos contestando Sí, durante, pero bueno, nos quedan un par de minutitos, así que capaz que alguno que quiera hacer alguna otra pregunta en el chat, aproveche ahora que tenemos un par de minutos antes de cerrar el evento. acá Rodrigo contesta el valor promedio de los valores de OE entre Sí. 55 y 65 para industria farmacéutica. Ahí, gracias Rodrigo. Eso supongo que debe ser de la línea de blisteado o un envasado, pero por lo menos hay un valor de referencia. Sí, sí, hay un poco, bueno, nosotros en la medición, bueno, nosotros como The Garden en Pharma, estamos ahí con Benjamín que está en chat también, y sí, es un poco la medición que tenemos nosotros, o sea, bueno, yo 20 años en industria y en general en el rango que me ha tocado ver en al menos 3 laboratorios anteriores que hemos medido el tema de OE, ya sea con mediciones automáticas y con mediciones manuales, Bien. está en ese rango. O sea, uno parte normalmente cuando no tiene nada, parte en valores de 30, 35, empieza a hacer procesos de mejora continua, Kaizen, tema de 5S, toma tema de SMERA, estos procesos de mejora y empieza a tomar rápidamente valores de 50 y ahí 55 de ahí viene el ajuste fino. Porque subir de ahí a 55 y uno se toma la curva asintótica, digamos, y tiene que hacer harto empuje para poder mover poquito en la parte final de la curva.
pero ahí, bueno, uno tiene parte del proceso. Eso. Exacto, sí, es así, es así. Sí, cuanto más alto esté el OE, siempre cuesta mucho más mejorarlo después también. Tal cual como vos decís, la parte alta de la curva, siempre ese último 1% es mucho más difícil que el primer 1% de mejorar. Acá alguien pregunta, Sergio, perdón, si utilizamos la disponibilidad inherente o operacional. Ahí supongo que te referís a lo que yo hablaba previamente de la capacidad. En la disponibilidad siempre hablamos de la operacional, o sea, de aquella disponibilidad en la cual realmente estamos operativos versus la disponibilidad que tenemos programada para producir, ¿sí? Si nosotros trabajamos un solo turno, nuestra disponibilidad no es 24 horas. Nuestra disponibilidad son las 8 horas o 9 horas que trabaja ese turno. Sobre ese tiempo programado es que vamos a calcular la disponibilidad. La otra es el factor de capacidad. Hay variaciones del OE que contemplan o no la capacidad dentro de la disponibilidad. A mí me gusta más que técnicamente sea un indicador aparte el de la capacidad. Bien. Ahí hay otra, Federico, sobre lo de tipificar las paradas, creo que ya lo hablamos. Ahí cuando hablabas del otros, alguien comentaba de tener cuidado con ese otros que no termine Sí, siendo una bolsa que te ocupa el 50%. Entonces, cuanto más tipificado esté, ese otros va a bajar, ¿no? Y no va a ser algo que no sabes lo que pasa ahí adentro de los motivos. Así que, obvio que es recomendable tipificar y que el otros es una alternativa final para todo lo que no sé lo que es, pero no puede ser la norma, tiene que ser la excepción, ¿no? Es decir, sí, tiene que estar bien sí. tipificado. Incluso acá hablábamos un poco que muchas veces el operario no sabe exacto cuál es la parada, pero puede saber cuál es el grupo de paradas. Entonces el operario puede decir, esto es una parada de mantenimiento, y después puede venir el operario de mantenimiento y clasificarla mejor. O sea, qué tipo de mantenimiento es, ¿sí? Lo mismo puede pasar con, de repente es una parada por falta de materia prima, y después puede venir la persona de abastecimiento que se encarga de darle la materia prima a esa línea y decir, ok, el problema que tuve no fue exactamente de problema de la materia prima, sino que fue un problema con el autoelevador y también es un problema de mantenimiento. Entonces podemos hacer las causas raíces hacia atrás y lo importante es tratar de evitar ese otros de parada. A veces es inevitable y cuando es inevitable, tomarse el trabajo de reclasificarlo a posteriori haciendo ese análisis. Bien, y lo que pasa es que hay un comentario de Miguel que dice que el OE es un parámetro que se usa al momento de generar el proyecto, después es medirlo para poder decidir, es decir, para ver si es efectivo Sí, es decir, para contrarrestar lo que se propuso versus lo que se ejecuta. sí, Es- exacto, exacto. Ahí generalmente cuando nosotros adquirimos una línea de producción X, el OE, el rendimiento viene dado por el fabricante de esa línea. Entonces nosotros tenemos un objetivo general de cuánto debería ser el OE. Si estamos hablando de otros procesos, sí está bueno siempre fijarse un objetivo razonable de OE y después empezar a medir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese objetivo. Para mí siempre el factor más difícil de estimar es ese del rendimiento teórico, o sea, cuánto es la velocidad teórica de producción, sobre todo si es un proceso nuevo, ese es el más difícil de ejecutar. Bien, y después nos da para una más, que ya estamos medio pasaditos, a ver cómo tipifican cuando para evitar paradas se colocan ejemplo más personal, porque el rendimiento de la máquina se mantiene alto, pero con un mayor costo de producción mayor. Pero con un costo de producción mayor. Bien, bueno, ahí el OEE es algo que no, la realidad es que el OEE no incide en eso, porque para el OEE tuviste un buen rendimiento alto, ahí tenés que buscar otro indicador como ser el costo promedio de producción de las unidades, que te puede llegar a indicar eso. El OEE no va a llegar nunca a ese nivel de decirte la productividad está siendo muy buena pero muy cara. Ahí vamos a tener que buscar otros indicadores para hacer llegar a eso. Acá alguien pregunta sobre el OE versus OOE. OOE, la verdad no sé cuál es, pero sí te puedo decir que hay muchas industrias que tienen pequeñas variaciones sobre el nombre del OE. Es el mismo indicador con pequeñas variaciones en la industria. Puede ser que alguna industria en particular a la cual te estés refiriendo tenga OOE en lugar de OEE. Tendría que ver cuál es ese indicador en particular.
pero muchas veces, ya te digo, es el mismo indicador que tiene pequeñas variaciones en el nombre. A la industria de, por ejemplo, la cerveza tiene un nombre distinto que ahora no me acuerdo, le llaman diferente, ya me va a salir, pero es prácticamente el mismo. Bien, les dejamos ahí nuestros contactos por si quieren contactarnos por cualquier cosa que vimos. Está tanto Federico como mío. Y nada, y agradecerles el tiempo y la participación en el chat que estuvo muy buena y muy activa. Así que co-creamos entre clientes Insol y Arcano. Así que en lo personal muy agradecido por la participación en este evento. Así que Federico. Sí, buenísimo. La verdad que muy bueno el día y vuelta así con buena interacción de preguntas. Esto hace que sea un poco más entretenido para nosotros también, que somos los que si no tenemos que hablar acá sin interacción. Así que muchas gracias a todos. Exacto. Y me Y confirma Valeria que después les va a pasar a los ahí va. que tienen el contacto la presentación que estuvimos mostrando hoy para que les quede. ¿Ah? Genial. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos.